Nuevamente, muy buenos días para todos. Espero que ya todos estén muy despiertos, muy activados para activar nuestro conocimiento y nuestro estar pendientes de nosotros mismos. Vamos a hablar un poco de anemia. Pienso que lo he hablado casi en todas las charlas de nutrición un poco. Voy a hacer un poco de énfasis en algunos puntos que me parece que ustedes deben tener claros en el día a día. Esto es lo que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a mirar qué es la anemia, cuáles son los síntomas, cómo se hace el diagnóstico, cómo se hace una intervención nutricional, cómo se hace la intervención farmacológica y les voy a mostrar el programa de intervención nutricional de anemia que tenemos en Debra propuesto, si ustedes me dan una mano con eso. Complicaciones e intervención de la anemia. Aquí ustedes ven una sangre que se ve, una gotica de sangre que se ve muy roja y otra que se ve como pálida, pálida. Esto es porque no tiene un pigmento que se llama hemoglobina. Ese pigmento tiene hierro y ese pigmento se encarga de llevar el oxígeno a todas las células del cuerpo. Es por eso que se ha definido la anemia como estar sin sangre. En realidad no es sin sangre, sino con el pigmento que tienen esos glóbulos rojos. Hay falta de glóbulos rojos suficientes. Es una condición que implica niveles de hemoglobina y hierro por debajo de lo normal. Los glóbulos rojos se han perdido por un sangrado que puede ser agudo, es decir, porque yo tengo una hemorragia específica, no es lo frecuente en epidermolisis, o de manera crónica, en donde hay una disminución en la formación de glóbulos rojos. Si ustedes ven la figura de arriba, vemos cómo hay muchos globulitos rojos en una exploración de sangre en el microscopio, pero cuando hay anemia, pues ustedes ven que son muy poquitos y seguramente algunos están mucho más pálidos. Los síntomas de la anemia, entonces hay que sospecharla cuando las personas refieren pérdida de concentración, cansancio, sueño, pérdida de energía, fatiga, palpitaciones, pérdida del pelo. Podemos tener también mareos, pérdida del apetito, cosas que no nos dejan concentrar. Aquí hay que sospecharlo y como nosotros ya sabemos que tenemos un factor de riesgo, que son sangrados a partir de las heridas que tenemos en todo el cuerpo, pues es muy importante tener esto en cuenta para que hagamos un examen en la sangre que se llama un cuadro hemático, que se llama eh, ferritina y transferrina y hierro en sangre, para definir qué tan fuerte está esa anemia y qué tanto tengo que hacer intervención. Así las cosas, es importante que cualquier paciente que tenga diagnóstico de epidermolisis bullosa tenga por lo menos cada 6 meses o cada año un examen en la sangre que se llama hemograma o cuadro hemático, donde vamos a medir ahí cómo está un valor que se llama hemoglobina, que como les dije es el pigmento que le da el color a la sangre. Eh, Se mide otro valor que se llama hematocrito, se mide el hierro y la ferritina. La ferritina es una proteína que lo que hace es ser como la reserva o el guardador de hierro en los tejidos donde lo necesitamos, y la transferrina es como el carrito que lleva el hierro. Entonces, generalmente tenemos la hemoglobina y el hematocrito muy bajos, el hierro bajos, la ferritina baja y la transferrina alta, porque la transferrina es una molécula que se encarga de transportar ese hierro y cuando está bajita el hierro, pues va a haber muchos carros intentando buscar ese hierro. Transferrina transmilenio es el que lleva el hierro y digamos que él va a estar buscando hierro en caso de que esté bajito. Estos valores son supremamente importantes para hacer un tratamiento adecuado y sobre todo oportuno o a tiempo para que podamos evitar estancias en cuidados intensivos secundarios a anemias severas que se han venido gestando seguramente tiempo atrás. ¿Cuáles son las causas de anemia en epidermolisis? Uno puede ser la falta de apetito, porque tengamos además lesiones en la cavidad oral, de las que ya hablamos en el encuentro anterior. Tenemos pérdidas crónicas de sangre y otras proteínas en heridas crónicas que pueden ser tan extensas como estas que les muestro acá. Y algo que no pierde importancia son los parásitos intestinales, que hay que tenerlos en cuenta
sobre todo en algunas zonas del país donde el agua no es tan libre de estos animalitos que pueden estarse robando parte del hierro que nosotros consumimos. Coloco aquí este marranito alcancía y es para decirles que no es importante solo estar consumiendo alimentos con hierro o los medicamentos con hierro, que es como lo que vamos a meter en esa alcancía, sino también mirar que esa alcancía no esté desfondada. Me refiero, desfondada es que tengamos heridas crónicas sangrantes permanentemente o que tengamos parásitos intestinales. Para el caso de los parásitos intestinales es importante tener en cuenta que en poblaciones, sobre todo distintas a Bogotá, es importante hervir el agua durante 10 minutos para garantizar que todos estos animalitos se mueran antes de nosotros consumirla, porque el hecho de que nos comamos un huevito de estos animalitos puede hacer que después tengamos unas lombrices y que esas lombrices después se roben nuestro hierro. Eh, Felicito a algunos papás que son muy activos, que están muy pendientes, que les hacen copriológico a sus hijos, que me llaman y me preguntan cómo desparasitarlos. Voy a hablar un poco de los requerimientos de hierro. Esto es lo que necesitan los niños entre 1 y 10 años. Los hombres necesitan 8 y las mujeres 10. Las mujeres siempre vamos a ir necesitando un poquito más, sobre todo entre los 10 y los 19 años, cuando está la menstruación en las mujeres, porque esto hace una pérdida adicional. Por eso es que las mujeres vamos a necesitar un poquito más de consumo de hierro. Entre los 19 y los 50 años, es decir, que quiero decir que todos tendríamos un requerimiento de hierro entre 8 y 15 miligramos por día. ¿Eso dónde está? Hay dos tipos de hierro en donde lo podemos encontrar. Uno es el hierro M y otro es el hierro no M. M se refiere al contenido de sangre que tenga un alimento en particular. Es decir, los alimentos con hierro M son todos aquellos de origen animal en las carnes, donde está, digamos que en más concentración, por ejemplo, en la pajarilla, que es el vaso de los animales, en las almejas o en las, ¿cómo se llama? En las ostras. 6 ostras me dan 20 miligramos de hierro, lo que implica que con consumir 3 casi que tendríamos el aporte necesario. Esto lo subrayo sobre todo para quienes están en la costa atlántica o costa pacífica, en donde esta es una fuente muy buena de hierro, porque con muy poco pueden lograr una alta concentración. Los mariscos también tienen una alta concentración. Esto lo subrayo sobre todo, como les digo, en pacientes que viven cerca al mar. Y para los que estamos más en el interior, el hígado, las vísceras, la tilapia, algo muy común en la dieta colombiana, que es la morcilla, tiene un buen contenido de hierro. Todo este hierro M se absorbe de manera, digamos que óptima, y de esto casi que se absorbe todo. Del hierro no M es el que encontramos en las plantas, sobre todo para algunos que son vegetarianos o para otros que prefieren estas fuentes de hierro. Eh, Aquí vemos que aunque la espirulina, que es un tipo de alga, tiene muchísimo, se absorbe menos, y al absorberse menos, pues voy a necesitar mucho más cantidad de ese hierro. Las caraotas, tenemos varios pacientes venezolanos. Este es un frijol chiquito, negrito, tiene un buen contenido de hierro. La quinoa y el amaranto tienen un muy buen contenido de hierro. Las lentejas, los frijoles, la mora, por eso hemos hablado siempre de los jugos rojos o de tomar jugos rojos. Todo esto ayuda, pero la gran parte de absorción de hierro se da por el hierro M, que está en todos estos alimentos que les he mencionado ya previamente en otros encuentros anteriores. La idea es entonces, cuando tenemos un diagnóstico de anemia, consumir cosas como vísceras, morcilla. Si nos vamos también en algunas hojas verdes, por ejemplo las acelgas, más que las espinacas que tienen tanta fama, tienen buen contenido de hierro. Y algo que me gusta mencionar son los alimentos con germinados. Esto es alfalfa, no sé si muchos la conocen, pero la alfalfa son como unas raicitas que se venden y que tienen alto contenido en hierro. Pero si no tenemos acceso a la alfalfa, que no en todos los lugares de Colombia es fácil encontrarla, podemos dejar germinar los granos, es decir,
como cuando hacemos el experimento de ciencias en tercero primaria, creo que es, en donde dejamos los frijoles o las lentejas en un algodoncito con un poquito de agua, en donde a ellos les sale como una colita. Esa colita es un germinado y tiene alto contenido de hierro. ¿Qué aumenta la absorción de hierro? Los cítricos. Entonces, siempre que comamos cualquiera de los anteriores, deberíamos consumirlo, por ejemplo, con un jugo de naranja, con un jugo de mandarina, con limón. Si hacen lentejas, agréguenle un poquito de limón porque eso le va a ayudar a aumentar la absorción del hierro, que como les digo, en los alimentos de origen vegetal, pues digamos que no es tan buena la absorción, entonces la podemos potenciar con este jugo. Si van a comer una morcillita en un asado, pues ojalá se la coman con un juguito o con una mandarina que absorba, que potencie la absorción de ese hierro. Eso es súper importante. ¿Qué disminuye la absorción de hierro? El calcio. Entonces, nunca coman nada de lo anterior con un vaso de leche o con un vaso de yogur porque ya se pierde parte de la absorción del hierro. Aquí tenemos los frutos rojos que siempre les he recomendado. Cuando a pesar de eso tenemos niveles bajos de hemoglobina, y por eso les pedí a todos un cuadremático idealmente para esta charla y para que ustedes puedan ser los protagonistas de esta charla, que deben ser ustedes y no yo, entonces ya necesitamos suplementación nutricional, que puede ser vía oral con sulfato ferroso, que es un medicamento que está en el plan obligatorio de salud, en el POS o en el plan de beneficios. El efecto, digamos que no tan bueno de este sulfato ferroso es que mancha los dientes y genera estreñimiento. Al generar estreñimiento, como en la epidermolisis ya tenemos de base estreñimiento, pues digamos que no es mi molécula de elección, pero si logran contrarrestar el estreñimiento, por ejemplo, con polietilenglicol, PEG o Evalax, que son los que les mandamos para el estreñimiento, pues sería una buena opción, aunque hay sales mejores. El hierro polimaltosado o el hierro aminoquelado, por ejemplo el RX, no tienen ese efecto colateral, por lo tanto es el que tengo más recomendado para ustedes. Esto se debe dar siempre que la hemoglobina esté arriba de 10. Ahí es cuando más sirve. Cuando la hemoglobina está por debajo de 10, este hierro no es tan efectivo y se prefieren, por ejemplo, parámetros de hierro intravenoso. Esto se hace en un hospital, se aplica de manera quincenal o semanal, dependiendo de los niveles de hierro, y se hacen varias aplicaciones más o menos por 1 o 2 meses hasta que logramos subir la hemoglobina a 10 y ahí sí continuamos con este tipo de hierros orales. ¿Por qué? Porque cuando hay mucha inflamación, en este caso los pacientes que tienen tantas heridas, se producen unas sustancias a nivel sistémico que inhiben la absorción de hierro. Entonces, digamos que esa absorción no va a ser tan buena. Y cuando la hemoglobina está digamos que por debajo de 8, lo ideal es que requieren una transfusión sanguínea. Y no podemos dejar que la hemoglobina llegue a 3, porque cuando la hemoglobina llega a 3, pues seguramente estoy como en alto peligro y puedo estar, digamos que, gestando los procesos para terminar en una unidad de cuidados intensivos, que no es chévere siempre, pero mucho menos ahora, pues con todo lo que supone la escasez de camas en UCIs en muchos lugares del país. ¿Por qué es importante lo que les digo? Porque si les digo que si tienen una hemoglobina entre 8 y 10, donde les dije que el tratamiento es el hierro intravenoso, pero no tenemos acceso a un hospital y demás, pues prefiero de todas maneras darle el RX-FOL, que no es lo indicado. O sea, si estuviéramos en otro país con otras oportunidades, no sería lo que se haría, pero aquí pues digamos que es la posibilidad para algunos. Entonces, esto no se pasa con leche, ni con yogur, ni con lácteos en general, ni con chocolisto, sino se pasa con un jugo de naranja para ver si logramos una mejor absorción. Por supuesto, hay que trabajarlo conjuntamente desde el área de dermatología para mirar cómo va ese cierre de las heridas. Esto es clave. Todo esto está cubierto por el plan de salud.
Si es sulfato ferroso en el POS, si es hierro polimaltosado está en el MIPRES, pero los médicos deben colocar en el diagnóstico epidermolisis bullosa, estar reportados en el CIVIGILA y colocar como diagnóstico principal anemia porque sería lo que justificaría el hierro polimaltosado o el hierro aminoquelado. El hierro intravenoso está en el plan de beneficios o POS y las transfusiones también. El no tener anemia implica, o tener una anemia un poco compensada, va a implicar que puedan cicatrizar mejor las heridas y que ustedes sean esos héroes protagonistas de esta historia, que significa, aunque tener alas frágiles, tienen unas alas súper poderosas para salir adelante. En los últimos días hemos tenido la oportunidad de tener varios graduados. Andrés Felipe se graduó, María Fernanda se graduó en estos días también. A ellos les doy una felicitación muy especial. Es un logro con gran persistencia y con lo que supone tener alas. Entonces, los aplaudo e invito a toda la comunidad Debra a que siga volando de manera responsable y activa dentro de Debra Colombia. Un abrazo para todos y escucho preguntas si las hay. Hola, doctora Liliana, Mauricio, ¿cómo está? Hola, Mauricio, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, como nosotros le contamos ayer con los resultados, yo tengo una pregunta. Si ese Rexfol le sirve a Santiago ahorita, Santiago, pues estamos pendientes del tema de La lo del aplicación hierro, de de la aplicación de hierro. hierro, pero ¿a él le serviría tomar ese Rexfol ahorita? No recuerdo la hemoglobina, sí vi el examen, pero creo que estaba como en 7 o Él está en 6, 7, sí. en 7. Idealmente debería ser hierro intravenoso, pero Sí, mientras lo Está consiguen, ordenado. estaría bien. Es lo que les digo, dentro de los protocolos internacionales, la indicación sería que este hierro no se absorbe tanto. Entonces, mi propuesta sería que mientras tienen el acceso al hierro intravenoso, que mm, tomen el RX y que lo pase con jugo de naranja o con jugo de mandarina o con limonada. Es como, yo digo que es mejor tener eso que nada. No es lo sí, claro. ideal. Lo ideal sería el hierro intravenoso o Y una siempre le transfusión. mandan, es que siempre le mandan en las gotas. Le mandan las gotas de sulfato ferroso, entonces él se toma sus gotas de sulfato ferroso. Ahorita ya la doctora le ordenó lo del hierro intravenoso, entonces pues mientras autorizan todo el tema y mientras hacen todo eso, pues la idea sería alimentarlo a punta de pajarilla, hígado y R-Exfol y ya, ¿no es cierto? Mientras llega todo esto. Todo Listo. Eso ayuda y sí, me parece un a buen partir de lineamiento. hoy yo creo que esa va a ser la Sí, dieta de ese a él caballero. le encanta Y le gusta le mucho. gusta. Qué Listo, chévere, Gracias, qué doctor. chévere. Sí, listo. Un bendito Dios. abrazo para usted. Gracias. Bueno, gracias. ¿Alguien tiene más preguntas, comentarios? Lady de Medellín Ok. dice, yo aún no entiendo lo del cuadro hemático. ¿Qué no entiendes? El cuadro hemático es un examen en la sangre que, digamos que me permite por lo menos ver el nivel de hematocrito y hemoglobina. La hemoglobina es lo que les digo que le da el pigmento a la sangre y que tiene hierro y que permite la oxigenación de los tejidos. Hay unos niveles de hemoglobina que idealmente deben estar arriba de 12 en una persona que no tiene ningún factor de riesgo y es como a lo que hay que apuntarle. 12 es una anemia, digamos, considerar leve y se da tratamiento y suplementación nutricional de hierro con, por ejemplo, el RX. Entre 8 y 10, idealmente la idea es que se dé hierro intravenoso con las limitantes que tenemos en este momento y por debajo de 8, la idea es que tengan tratamiento con transfusiones. No sé si algo no queda claro de eso. O sea que eso es como De acuerdo al nivel de con un alergia, examen de sangre. un examen de sangre, sí, señora. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sí, Doc, buenos días. Buenos días, Rosalba. Bien, en el caso de Andrés Felipe, que tiene una hemoglobina muy alta, 18.2, Sí, a él ya le han hecho los exámenes de su nariz y efectivamente pues entró en el tratamiento, pero igual miramos que no mejora y siempre mantiene esos niveles altos. Hay que observarlo, hay que hacerle seguimiento como a la parte de vía aérea superior y en algún momento hay que hacer un examen que se llama una polisomnografía o estudio del sueño.
Este examen consiste en que te colocan a dormir, pero con muchos cables, donde te miden la oxigenación, donde te miden la frecuencia cardíaca, donde te miden como muchas cosas para mirar qué tanto estás oxigenando. Cuando una persona, a pesar de los tratamientos médicos, no logra mejorar, a veces es necesario tratamientos quirúrgicos y a veces son tratamientos funcionales. Funcionales es que hay un aparatico que se llama CPAP que permite, es como una máscara que se coloca para dormir, que va conectada como a un oxígeno para garantizar que esa persona esté oxigenando de manera adecuada. No que este sea el caso de Felipe, pero hacer como un seguimiento, de pronto él necesita algo de cirugía de adenoides o cornetes, si no mejora con esto. El Porque seguimiento igualmente le hicieron el electroencefalograma para pues, descartarle algún tema de epilepsia por los desmayos que le dio. ¿Eso también puede estar relacionado, esos niveles altos de hemoglobina, con los desmayos y lo que pasó con él? Es decir, si ellos, digamos que no respiran bien, no oxigenan bien, y eso puede ser una causa de desmayos, sí, señor. Ok, gracias, doctor. ¿Vale? Con todo. Bueno, mi invitación es a que si hay otras preguntas, por favor me las hagan vía WhatsApp, tratando de respetar las agendas. Y la invitación también es a que por favor me manden el último cuadro en la próxima semana para poder yo hacer el programa de intervención en anemia.